Hola, bienvenida y bienvenido a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja y hoy les tengo a una invitada muy especial. Para mí, el proyecto del que vamos a hablar es súper inspirador. Lo conocí hace algunos años en Quito, Ecuador, y inspira porque siento que en los momentos de represión y de injusticia social podría parecer que la violencia es el único camino para cambiar la realidad. El proyecto del que hablaremos hoy nos demuestra que hay distintas formas de impactar en nuestro entorno, aún más si queremos un impacto a largo plazo. Una de esas formas es la educación. En este episodio, aunque hablaremos brevemente de las metodologías educativas utilizadas, queremos inspirarnos en el INEP como la materialización de un sueño con más de 37 años de experiencia y una propuesta única de educación para la paz en uno de los barrios más vulnerables de Quito. Andrea, nuestra invitada, es especialista en pedagogía musical e hija de los fundadores de INEP. Ha sido coordinadora de algunas áreas del proyecto educativo y ha hecho que a través de la música sus estudiantes crezcan en un entorno alegre y pacífico. Les quiero recordar que las opiniones de nuestros invitados no necesariamente reflejan la postura de la red. Antes de comenzar, también les tengo una súper buena noticia. En nuestro programa de beneficios a los miembros de Radio Semilla se ha juntado una de mis marcas favoritas de chocolate. Ellos son Mashpi Chocolate. Es un proyecto de los guardianes Agustina y Alejandro y son uno de los chocolates más conscientes que existen en el mundo. Además de ser 100% orgánicos, trabajan con las comunidades locales y enseñan y capacitan a otros productores de cacao para poder hacer bosques comestibles de cacao con muchísima diversidad y alto impacto en la recuperación de los ecosistemas. Para los miembros de Radio Semilla, Mashpi Chocolate nos ofrece un 20% de descuento en todos sus productos al comprar de manera online y 20% de descuento en visitas a la finca. Así que no demoren más, pueden ser miembros de Radio Semilla en radiosemilla.com/apóyanos. Al ser miembros, ustedes sostienen este podcast, sostienen todo el trabajo que estamos realizando y es la única manera en que nosotros podemos seguir brindando contenido de alta calidad. Les quiero recordar que nos pueden seguir en redes y que se pueden juntar a nuestro canal de Telegram, donde avivamos la conversación y podemos conocernos un poquito más. Sin más demora, les dejo con Andrea Raza. Hasta la próxima. Hola Andrea, qué lindo estar juntas ahora. ¿Cómo llegas hoy? Estoy muy bien, mi querida Dani, muy feliz de poder compartir esta tarde contigo, con ustedes, todos quienes nos están escuchando. Para mí siempre es un regalo de la vida el poder tener estos espacios. Gracias. Cuéntanos un poco de dónde vienes, dónde naciste, cómo era tu familia. Bueno, nací hace 37 años, este año cumplí ya 37. Mi familia, pues, es una familia sobre todo del lado materno, de educadores, de educadoras, desde mis abuelos. Mi abuelo de Riobamba, mi abuela de Mera Pastaza, los dos profesores. Nací aquí en Quito y he vivido toda mi vida aquí, toda mi vida. ¿Desde siempre tuviste así algún interés en la educación o cómo fue tus intereses de niña? Bueno, realmente no fue un interés desde niña. Cuando yo era muy pequeña, y esto conversando con mi mami, que es, como te puedo decir, una mujer un poco adelantada a su tiempo, diría yo, mi mamá, una visionaria con muchas ideas, mucho corazón sobre todo, y ese sentido de servicio a los demás increíble que tiene ella y que ha trasladado pues a muchas personas. Yo supe que desde muy joven ella más bien quiso irse para este lado de la educación por la emancipación de los pueblos, básicamente, como para resumir. Y siempre ella, pues conversando cuando yo era niña, me decía que ella siempre quiso para mí, en este caso soy hija única, también que pudiera tener una oportunidad de explorar y de construirme a mí misma con algún tipo de arte de por medio. Entonces, ya cuando estaba en la escuela y ella buscó, pues, con mi papi en ese entonces espacios, pues, la vida quiso que desembocara en la música. A su momento me preguntaron si quería seguir y descubrí que eso me apasionaba. Entonces, realmente de niña me veía a mí misma como una concertista,
tocando el piano, viajando por el mundo tocando el piano, básicamente así, hasta cuando tenía unos 13, 14, todo cambió, después te contaré por qué. Cuéntanos. Bueno, entonces yo era estudiante del INEPE, de la unidad educativa, siempre he sido estudiante del INEPE desde niña. Perdón que te interrumpa, Claro. ¿Qué significa INEPE? Claro que sí. Bueno, el INEPE es el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, que es esta organización comunitaria que nace a raíz del trabajo popular de mis padres y otros 15 compañeros, compañeras en los 80s, que volcaron su vida por un ideal de servir al pueblo, ¿no? De servicio primero, de emancipar, de empoderar a los más vulnerables por medio de la educación. Y de una educación diferente, sí. Entonces ellos trabajaban desde los años 70, que viene, digamos, de este hilito conductor, sobre todo en organizaciones barriales, en trabajo juvenil de los barrios, planificando y haciendo talleres de concientización política en comunidades, no solo aquí en Pichincha, sino en la Sierra Central, sobre todo, en la costa. Por eso hay muchos compañeros, compañeras hasta ahora muy entrañables, por así decir, del INEPE. Entonces, ellos hicieron mucha organización juvenil y organización barrial, ya volcados aquí en la ciudad de Quito, y basándose en esta propuesta, les invitan al barrio La Dolorosa de Isoloma, que está en el sector de Chilibulo, acá al suroccidente donde estamos nosotros, y una vecina pues de este barrio les dice, por favor, acá tienen que subir porque es un barrio, no tienen luz, no tienen agua potable, el barrio está descuidado, necesitan como que quien les apoye para mejorar las condiciones de vida del barrio también. Entonces, por esta invitación suben allá al cerro, estamos a 3100, y mis padres pues ahí me cuentan que les prestan, ahí hay una planta de agua potable. Es chistoso porque estando la planta de agua potable no había agua potable en el barrio. Entonces es algo increíble. No había como camino para los carros, había que llegar a pie. Y pues en esa época mis padres y los otros compañeros, compañeras fundadores del INEPE, universitarios, muchos ideales por delante, comienzan a hacer estos talleres con los moradores del sector en las noches y les preguntan, pues a ver, la pregunta que desencadena todo, a ver, ¿cómo queremos vernos nosotros, los moradores del barrio La Dolorosa, de aquí a 5 o 10 años? Y lo primero que habían dicho los compañeros, los vecinos y vecinas, era que querían saber leer y escribir, porque casi nadie había acabado la primaria. Y así comienza este tema de, ok, inspirados por la filosofía y metodología de la educación popular de Paulo Freire, un boom en los 70 de la educación para la liberación, ¿no? Para los oprimidos, comienzan a hacer talleres de alfabetización para los vecinos y vecinas del barrio. ¡Qué locura! Hay tantas preguntas que me surgen ya desde el principio. Sí. ¿Cómo tus papis tenían las herramientas para dar talleres de organización barrial tan jóvenes? Eran preuniversitarios. Sí. Lo que pasa es que cuando ellos comienzan a hacer organización juvenil por propia necesidad, comentan ellos, comienzan a investigar y a buscar y a empaparse de experiencias en otros pueblos de América Latina, en otros países. Entonces, de esas inspiraciones y comienzan a leer. Por eso fue también, y para mí, digamos, siempre que me pongo a pensar y a contar esta historia desde el lado mío, ¿no? Siempre digo, wow, qué difícil habrá sido en esa época de los 80s, tú sabes, con el gobierno de León y todo, tener, o sea, todos esos libros, esas investigaciones, esas ideas, porque tenían sed ellos de saber más. Entonces, sí. Cuéntanos un poquito el contexto, porque tenemos personas que nos escuchan de toda Latinoamérica y de pronto no saben tan claramente qué pasó en los 80s y cómo era el gobierno en ese momento. Claro, entonces, en esa época, que justo coincide con el nacimiento del INEPE, era una época muy difícil, con uno de los gobiernos más opresores, más sanguinarios de la historia de nuestro país, el gobierno de León, que comienza pues a perseguir, a torturar, a matar a muchas personas con este tipo de ideales de emancipación, ¿sí? Porque obviamente a ningún gobierno de esas características le interesa que el pueblo se eduque, por así decirlo, y tenga su pensamiento propio. Entonces, igual en alguna otra conversación con mi mamá, ella dijo que fue
muy difícil en ese momento porque tenían muchos compañeros y compañeras. Obviamente salían también a las protestas y toda esta cuestión. Muchos amigos, amigas muy queridos, muy queridas, que bueno, hubo un momento, decía ella, en que un grupo decía, no, esto solo puede cambiar a través de la violencia. Sí, y tenemos que nosotros como que ir a las armas para luchar por ese lado. Entonces ahí surgieron, por ejemplo, surgió el Alfaro Vive Carajo y estos grupos de personas. Y me decía mi mamá, me decían los compas, que para ellos como que haciendo un análisis interior también, qué difícil habrá sido, no me imagino. Pero dijeron, no nos vamos a ir nosotros por ese lado, sino más bien por la educación. Y por transformar a través de una educación distinta, y esa va a ser nuestra arma. Pero qué tenaz habrá sido, ¿no? Porque siempre hubo muchos compañeros queridos de mis padres, de sus amigos, que les asesinaron. O sea, mi abuela me contaba, mi hijita, había días en que yo no sabía si su mamá iba a regresar, cosas así. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Porque eran perseguidos solamente por ser activismo en los barrios. Social, exactamente. Les tocó quemar libros, o sea, muy fuerte debe haber sido. Y cuando nace el INEP, pues en este contexto dijeron, a ver, no, tenemos que, por la necesidad, eso me cuentan mis padres, también decían, por la necesidad de que esta propuesta que estaba transformando verdaderamente al pueblo, decíamos, no, tenemos que institucionalizar también para salvaguardar la propuesta. Tenemos que hacerla, entre comillas, legal y que sea reconocida por el gobierno. Y esto entonces en el año 85, que coincidencialmente es mi año de nacimiento, por eso digo también, qué fuerte. Yo me imagino a mi mamá con su panza adelante, llevando a cabo todo esto, y los compañeros de ahí decir, bueno, vamos a institucionalizar nuestro ideal pedagógico y de vida, básicamente. ¿Cuánto tiempo demoró entre que comenzaron a hacer la propuesta pedagógica hasta que la institucionalizaron en el 85? A ver, ellos empezaron en toda la década de los 70 y estaban haciendo trabajo con las organizaciones. Entonces te hablo que ellos se graduaron de la U en el 78 y estaba el movimiento ya fuerte. El INEP se institucionalizó en el 85. Entonces hablamos de esa franja de unos 7 a 10 años de un trabajo previo, pero ya 7 años de... Claro, es un montón ir de cocinando. trabajo. Sí. Entonces, de ahí decían, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner a esta propuesta, a este ideal de vida? Porque así lo llamamos, es un proyecto de vida, el INEP. Entonces decían, bueno, nos vemos, es una institución, queremos institucionalizar, por eso es instituto, a la primera sigla. ¿Qué hacemos sobre todo? Porque antes de ser de que desembocara después en la escuela, se realizaban muchos procesos de investigación, acción participativa con los moradores de cada barrio, de cada comunidad, de vernos, cómo nos vemos entre nosotros, cómo vemos a nuestro pueblo, etcétera, etcétera, nuestro barrio. Entonces es de investigación, vamos a hacer investigación. Y obviamente educación, porque a través de una educación diferente, como te decía, matizada por los ideales de Paulo Freire, sobre todo la luz, la inspiración, educación. ¿Y por qué queremos esto? Para promocionar al pueblo. Por eso es promoción popular del pueblo y pues del Ecuador. Entonces de ahí nace el nombre y que trata de reflejar lo que la organización es. Y después ya durante varios años, también en este proceso de ver sus objetivos, su misión y todo, somos una organización comunitaria. Decíamos, no somos una ONG, una fundación, que también es importante recalcar, es una organización comunitaria porque se ha construido junto con la comunidad a la que se pertenece, ¿no? Entonces, esto que te contaba luego, que la luz, que el agua, el camino para llegar, fue todo en conjunción, un trabajo conjunto con los moradores del barrio. Por eso es que todo el barrio cuida el INEP. Es algo muy lindo, es algo muy, muy especial. Y nació en ese contexto. Entonces, el año de que nací yo, en el 85, julio nací yo, y en diciembre de ese año ya estaba el registro oficial del INEP. Ajá, como tal. Entonces, a la luz de esto que te comentaba de que en el barrio se comienza a alfabetizar a los vecinos y vecinas les llevaban a sus hijos con ellos, pues porque no tenían con quién dejarles en la casa de noche, y veían que ellos también estaban aprendiendo de otra forma. Y
como también los compañeros fundadoras empiezan a tener sus propios guaguas, que somos nosotros, cuando termina el proceso de alfabetización, los vecinos y vecinas del sector les piden hacer una escuela. Decían, es que vemos que nuestros hijos aprendieron con ustedes lo que no han aprendido en X años en el sistema, digamos, de educación en esa época. Y pues ahí igual escuchándoles a mis papás, a los compas del grupo fundador, decían, claro, y empezamos nosotros también a cuestionar qué queremos para nuestros propios guaguas, que eran chiquitos, ahí 3, 4 añitos. Habían empezado también un proyecto justo con mi tía, que también es educadora, la hermana mayor de mi mami, y ya habían puesto un pequeño centro infantil para nosotros y otros niños ahí abajito en otro barrio. Y cuando pues les hacen este llamado, los vecinos y vecinas decían, a ver, como vemos este proceso de transformación con estos guaguas de La Dolorosa, lo mismo queremos para nuestros hijos e hijas. Entonces hicieron como que ese, no sé, yo le llamaría una especie de juramento inclusive de, ok, lo que queremos para nuestros hijos, los queremos para todos. Básicamente fue así. Y nace la escuelita, presta una vecina la casita de adobe, que es la primera escuelita, que yo igual la tengo en mi corazón, y nosotros le bautizamos como la casita de chocolate, pues porque era de tierra, ahí en las paredes, tierra en el piso, no había baño, me acuerdo, y ahí empieza el proyecto ya educativo, pero con niños. Entonces ahí comentan los compas del grupo fundador del INEP que para ellos como que era un reto también pensar, ok, hemos trabajado con adultos todos estos años en los talleres, en organización campesina, en organización barrial, y ahora con niños y niñas. O sea, ahí era como cómo recrear la propuesta freireana con niños y niñas. Y por eso siempre a mí me encanta contar esto, porque es una experiencia, la del INEP, inédita, porque fue creando este proceso de trabajar talleres de educación popular con niños y niñas, que era algo muy nuevo, muy novedoso. Y pues de ahí nace la unidad educativa como tal, donde, como para hilar la pregunta inicial de mi propio caso, empezamos nosotros a estudiar. Entonces tuvimos maestros y maestras, sobre todo mujeres, y eso es algo muy interesante porque cuando una persona visita el INEP, se topa con que la mayoría del personal somos mujeres. Y de ese grupo de mujeres, la mayoría son compañeras que hace muchísimos años eran amas de casa, vendedoras ambulantes, jefas de hogar, que gracias al INEP también encontraron un camino para profesionalizarse, descubrieron que les gusta enseñar, estudiaron, ahora tienen su título, una mejor calidad de vida, sus hijos se están educando, muchos de ellos ya universitarios, y el ritmo pues del barrio empezó a cambiar también, empezó a cambiar. Ahora ya había compañeras que eran profesoras, ¿sí? Jovencitas, porque también muchas de ellas eran parte de estas organizaciones juveniles de los barrios, que ahora pues ante el llamado de los guaguas, a ver, estudiemos entonces las características de los niños de 4, de 5, cómo aprenden, metodologías de enseñanza, a ver cómo enseñar a leer, a escribir, la matemática, o sea, ya un mundo totalmente nuevo. Entonces, procesos de investigación profundos que les han permitido ahora ser lo que son, ¿no? Profesoras, profesores de muchos niños y niñas de ahora. Entonces, toda mi vida, digamos, como te comentaba Dani, estando ahí en el INEP, yo siempre digo que el INEP es mi hermano. es mi hermano. Es tu hermano mayor. Es mi hermano mayor. Entonces, fuimos los primeros que nos graduamos, pues, la primera promoción. Aquellos chiquititos que empezamos en la casita de chocolate y después fue creciendo hasta el bachillerato. Entonces, ahora por eso es la unidad educativa desde el centro infantil, desde el 0 añitos hasta los jóvenes del bachillerato. Ya son 20 promociones de bachilleres que se van a entregar. Ya esta es la 20ª promoción de bachilleres que estamos ahora este año. Es un montón de tiempo. Bastante. Cuando yo estaba en el colegio, mis compañeros, la mayoría son porque algunos siguen viviendo del barrio de ahí de La Dolorosa, sus padres agricultores, no habían terminado la escuela, por ejemplo. Los primeros graduados de bachilleres del barrio, o sea, era increíble mis compañeros. Ahora yo soy profe de los hijos de algunos de ellos. Tengo ese regalo también. Entonces, en 4º curso me acuerdo que por necesidad de que, claro, en sus familias no contaban con recursos económicos para pagar los estudios,
nace desde el INEP esta propuesta de hacer proyectos de estudio-trabajo para nosotros. Entonces, unos compañeros estaban en el reciclaje, por ejemplo, en las tardes, había 3 tardes que pasaban perifoneando por toda la parroquia de Chilibulo, sus reciclajes, sus residuos para llevar a reciclar o hacer el compost. Otros 2 compañeros increíbles matemáticos hacían tareas dirigidas para los pequeños de la primaria en las tardes. Otro compañero apoyaba en la biblioteca. Y en el caso de mi prima y yo, que éramos compañeras, y habíamos empezado el conservatorio juntas, que te comentaba que cuando mi mami me llevó de chiquita le propuso a mi tía también ponerles a mis primas, que son como mis hermanas. Y pues ahí estuvimos a la par de la escuela y el colegio en el conservatorio 13 años. Entonces decíamos, bueno, nosotros nuestro proyecto estudiantil, ¿cuál va a ser? Le decía. Y de ahí nació la idea de hacer un club de música con los niños. Tenía 14 años, estaba en 4º curso. Y en esa época también habíamos empezado, me acuerdo, unas prácticas en el conservatorio. Hasta ese momento, Dani, era que te decía que yo tenía en mi mente, yo voy a ser concertista y me voy a dedicar a la música y a viajar con la música, a hacer algo con la música de mi vida, pero en ese plano. Nunca pensé en la educación, jamás. Entonces, comenzamos este proyecto del club de música, entre comillas, en una tarde. Se quedaban los guaguas que quisieron, hicimos un sondeo, nosotros muy ingenuamente queriéndoles enseñar teoría, o sea, el pentagrama y las notas y todo, y ellos no, querían jugar, así. Claro. Entonces decíamos, ¿ahora qué hacemos? Solo quieren jugar, no nos escucha, A ver, hagámosles cantar, me acuerdo. A ver, hagamos una ronda. Y comenzamos a hacer una ronda, cantar canciones en la ronda, y les gustaba y querían cantar más y aprender más rondas y más canciones. Entonces le decía yo a la Gaby, a mi prima, chuta, tenemos que investigar más canciones, más rondas, más cosas así con canciones. Y ahí como que en mi casa pensando, a ver, ¿qué más busco? Sentía que me gustaba eso que estaba buscando y que me gustaba estar con los niños y que disfrutaba estar ahí como que haciéndoles cantar y haciéndoles palmear y estando con los niños. Y ahí siento yo que fue el bicho que me picó para decir, esto me gusta, esto me gusta, sí. Y nació de ahí el primer coro del INEP. ¡Qué locura! ¿Y estudiaste después de educación o no? Claro, lo que sucedió fue que cuando ya, esto te hablo, estaba en 4º curso, en esa época 4º curso, 5º curso seguía el coro, ya se profundizó, 6º curso nos íbamos a graduar. Entonces, en mi mente decía yo que yo quería estudiar música en la universidad, pero en esa época no existía todavía la carrera de música aquí en el país. Y yo no quería salir a estudiar fuera del país. No, todavía no me veo fuera de aquí. Nunca he sentido esa necesidad de salir. Me gusta estar aquí en el Ecuador. Entonces ahí me acuerdo que mis papás me decían, bueno, no hay música como carrera, ¿qué más te gusta? Así. Entonces dije, siempre me ha gustado los idiomas también, siempre he sido buena, y la educación. Entonces, me acuerdo que uno de mis compañeros que nos graduamos en la primera promoción y que fue mi compañero en la universidad, había visto esta carrera de lingüística en la Católica. Entonces hubo una casa abierta, fuimos a ver y me llamó la atención porque, bueno, es lingüística, es el estudio de la lengua, pero aplicada a la enseñanza. Entonces como que voy a aprender algo de educación por ahí y no me arrepiento para nada por también la línea en la que ahora trabajamos de la lengua materna, y terminé estudiando lingüística en la Católica. Seguí tomando mis clases me gradué del conservatorio, pero seguía con mis clases. Ahí descubrí también, cuando ya se consolidó más del coro del INEP, me empezó a apasionar el tema vocal y comencé a tomar clases de canto. Comencé a tomar taller que había de dirección coral, taller que me inscribía, así como que me hallaba el tiempo y me apasionaba. En la Cato también hice un coro ahí en la facultad. O sea, siempre estuvo la música ahí presente, porque algunos éramos músicos, de hecho. Hicimos un montón de conciertos, y entonces terminé estudiando eso y también hice una maestría también enseguida, o sea, fue todo así, prum. Mientras el programa de música en el INEP iba creciendo. Entonces sí aprendí un montón estudiando lingüística sobre educación. Qué lindo. Lo que acabas de mencionar sobre la línea de lengua materna tiene que ver con el programa musical. Sí, totalmente. Y esto vale la pena mencionar que el INEP, al ser una experiencia
que desde sus inicios, y te digo porque yo estudié ahí toda mi vida también y ahora soy profesora ahí, siempre busca y ha buscado la felicidad de los niños, la felicidad de los adolescentes, de sus familias y de toda la comunidad, porque siempre hemos dicho, a ver, un niño, una niña, un joven, una joven que se siente querido, se siente respetado, va a aprender con facilidad, que tiene que comer. Por eso también tenemos el programa del huerto orgánico, el comedor comunitario, porque decimos, a ver, un niño que viene de su casa sin desayuno, o sea, va a estar, primero se va a enfermar, desnutrido, no va a aprender. O sea, entonces siempre como que se busca esa integralidad de ver que el ser humano se desarrolle bien y esté feliz y sea respetado. Y por eso también es hermoso el trasladar esta propuesta de Freire a respetar las vivencias del educando, dice él, a respetar sus sueños, sus preguntas, a que sean tomadas en cuenta sus preguntas. Yo sigo hasta el momento también apoyando el área de inglés y les decía, compas, si es que estamos ahí haciendo un taller y viene una pregunta, claro, los compas decían, claro, es que uno se pone a pensar que debes seguir el macrocurrículo y que si viene algo le decimos, no, eso vamos a ver después. Pero si tienen esa avidez de saber hoy, hay que hacerlo. Esa es la pedagogía de la pregunta. Es como en esta entrevista, tengo tantas preguntas que quiero hacer después, pero ya nos vamos sumergiendo en cada tema y todo me apasiona. Es que es un mundo increíble. Entonces, al ver, ok, este niño necesita su alimentación, necesita, también por eso el tema, me voy a ir un poquito por otra cosa, pero tiene mucho que ver, el tema del uniforme. Entonces decíamos, sí, queremos tener un uniforme, no por uniformizar, sino porque hemos visto en todos estos años que los niños y niñas que vienen y los jóvenes, como son de sectores tan vulnerables, no tienen mucha ropa como para decirles, no, vengamos con cualquier ropa, va a crear como una sensación de brechas, ¿no? Y división. Decimos, no, o sea, primero por un sentido de identidad. Es lindo el uniforme, también es muy colorido y todo, y porque nos da dignidad a todos, nos vemos en igualdad de condiciones, porque a lo largo de estos años también hay otros niños que no vienen necesariamente de sectores tan vulnerables, ya medio clase media, por así decir, pero todos nos vemos en igualdad de condición. Entonces, están los niños que velamos por su felicidad, por su crecimiento integral. Entonces, a ver, en los talleres vamos a integrar todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, empezando por los profesores. Por eso es que nosotros siempre, toda la vida del INEP, hacemos procesos de formación muy, muy profundos antes de cada año escolar que involucren estudiar, a ver, ¿qué necesitan nuestros guaguas aprender hoy? Primero, esa es la pregunta del millón. ¿Qué necesitan hoy, ahorita, frente a esta problemática? El mundo cambió después de la pandemia. ¿Qué necesitan? Ahora, ya no voy a enseñar como me enseñaban a mí, ¿sí? O los contenidos que me enseñaban a mí. Entonces están los compas siempre, a ver, ¿qué más? Para despertar el espíritu crítico, el pensamiento propio, ¿sí? Que los niños puedan expresar sus inquietudes, que sean eso, o sea, que cuestionen también, que les encante leer y que vengan con sus preguntas y no tengan miedo de preguntar. ¿Qué hacemos entonces para fomentar esto en ellos? Esa autoconfianza. El arte es una herramienta. El desarrollo personal, por eso tenemos el yoga, ahora están haciendo judo, están haciendo danza los jóvenes, porque ahora mi hija está en danza andina, recién me enteré la semana pasada que se ha inscrito en danza andina en su clase multiedad. Y después, ok, ¿cómo vamos construyendo un currículo que sea interdisciplinario y que incorpore el arte, que incorpore las manualidades, que incorpore la sinestésica, que incorpore todo, la imaginación de los chicos? Siempre ha estado presente el arte ahí de alguna forma, el teatro, la pintura, la danza, desde siempre, la música, por supuesto. Entonces, en este proyecto que te decía de creación del coro y que fue la semilla del programa musical que tú mencionaste, estuvo siempre esa inquietud de los niños y niñas de que querían aprender más. O sea, ya cuando ya tenían su coro, después hubo 3 años después de nuestra graduación se armó un conjunto de flautas y los niños querían más. O sea, como veían que les acompañábamos. Y yo les decía, bueno, ustedes pueden ir al conservatorio si quieren profundizar a la academia X, Y, Z. Pues sus papás pueden hablar conmigo. Y algunos fueron y volvieron y decían, es que no nos gusta, compa, me decía, cómo nos enseñan, no nos gusta cómo nos tratan, queremos que usted nos enseñe. Entonces era como que
algo que ya se volvió de todos los días, que venían, porque yo a veces en los recreos me quedaba estudiando un poco en el tecladito que tenía el INEP o cantando alguna cosita. Es que enséñenos, usted. Entonces de ahí nace este bicho de, ok, hay niños que quieren profundizar su formación musical, o sea, de toda esta experiencia. Hay un grupo de niños que quieren, como ahora, la experiencia de Freire que están viviendo en sus aulas, siendo tratados con cariño, siendo respetados, ¿sí? Por lo que son, por sus vivencias, por sus contextos. ¿Cómo lo trasladamos de eso ahora a enseñar música de esa forma? Fue como que mi pregunta mía, para mí misma. Entonces, en esa época estábamos con Pablo, mi ex esposo, y otro compañero, Gualito, guitarrista, compositor, cantautor, fundador del INEP también. Y les planteo, les digo, ¿y si hacemos un piloto, les decía, de una escuelita, un programita chiquito para los niños del INEP que quieren profundizar y hacemos una escuelita vocacional de música? Entonces les gustó la idea y armamos del proyecto un piloto para 20 niños. Esto te hablo del 2008. Y terminaron como 66 en el piloto. Sí, fue Era para 20 y terminó con 66. Terminamos con 66, teníamos un tecladito, imagínate, de esos chiquitos. Igualito con su guitarra, Pablo con el saxo. Y bueno, yo siempre digo, la vida es generosa. Y empezamos el piloto de enseñarles instrumentos. Y les gustó. Y ahí justo en ese año venía también, en esos años, vino por 14 años, va a retomar una sanadora estadounidense, Janet Evergreen. Ella trabaja con terapia craneosacral, embriología, sanación de traumas, con terapias, sanación de traumas, por ejemplo, de nacimientos con traumas, así, o procesos de algún trauma. Y ella, por medio de su energía, y es increíble, no sé cómo explicar, sana esos traumas, ¿no? ¿Cómo se conecta eso con el programa de música? Ella y su esposo llegaron al INEP por un amigo que es monje budista, cineasta, Diego Falconi, que conoció el INEP. Ahí sí no sé cómo él llegó. La cosa es que Diego, amigo de mis papis también, amigo mío, del INEP, amigo del INEP, ahora está en Guayaquil, en la Universidad de las Artes. Conoció al INEP y vio, o sea, el tema de la educación integral, holística, ¿no? Que incorpora primero lo humano primero, lo académico viene después, decimos nosotros. Entonces decía, bueno, le dice, yo tengo una amiga que es también budista, la Janet, y que le encantaría conocer. Vino, me acuerdo, con su esposo, y como yo en esa época también todavía estaba enseñando inglés, empezaba a traducir sus talleres y era un mundo increíble. O sea, ellas y su esposo se conectaron también con el INEP y por eso han venido año tras año a dar talleres de craneosacral a profesionales de la salud, porque esto pueden hacerlo médicos y personas parteras, o sea, involucradas al campo del cuidado del neonato. Y también talleres de construcción de paz con los jóvenes. Entonces han sido los jóvenes partícipes de estos talleres con ella año tras año. Entonces, ese año que te cuento, vinieron como cada año Janet y su esposo Howard a dar los talleres y ellos todo lo que, por ejemplo, cobran, dan al INEP. Sí, porque ya hablaremos de eso más adelante, el tema económico siempre ha sido una cuestión difícil, ¿no? El tema económico, sostener, hay mucho trabajo voluntario de por medio, ¿no? En el INEP, no buscamos que haya lucro en la organización para nada. Entonces, me acuerdo que Howie comenzaba a ver qué estábamos haciendo con el teclado y les están enseñando y pudieron ver un recital chiquitito, o sea, era algo muy pequeño, pero no sé, ellos también, esa sensibilidad de ciertas personas que tienen, ¿no? Entonces Howie dijo, qué hermoso lo que están haciendo. Andrea me decía, qué lindo esto que están haciendo con la música y los niños. Y ese año había muerto su papá, el papá de Howie. Entonces decía, y voy a hablar con mi mamá y ya te cuento por qué. Entonces después, al otro día vino y me dice, Andrea, yo le comenté a mi mamá y originalmente su familia es judía. Entonces decían que una tradición para honrar a un difunto era hacer un regalo o algún tipo de ofrenda. Y dice, y mi mamá quiere obsequiarles, me acuerdo que eran $3,000 para comprar un piano, para lo que están haciendo. Y así, un piano, Dios mío, que es el primer piano que tuvimos. Y pues comenzamos ahí con el piano. Y de ahí, en otro concierto,
nos visitó Cristian Hidrobo, saxofonista, y les escuchó a los niños de sax, y les voy a donar un sax para que vengan aquí y que, bueno, hasta que los padres se endeuden, porque muchos se han endeudado, vengan con su boquilla y puedan, aunque sea, compartir el saxo. Y así se han ido abriendo puertas. Y como para igual tu pregunta, entonces después de esos años, de ese primer año, ya fueron 2 años que empezó a crecer esta escuelita vocacional, se comenzó a pasar la voz de que, mire, venían familias donde es que mi hijito, el amiguito estudia aquí, quería saber si, no importa si no es del INEP, pero puede estudiar piano. Y yo sí, bueno, les voy a preguntar a los compas, y como que empezamos a abrir esta experiencia de música a otros niños que no sean del INEP. Claro, por supuesto. Entonces ahí necesitábamos más profesores. Y empecé a buscarles a mis compañeros del conservatorio que quisieran venir al cerro, no ganar millonario salario y pues dar clases a estos niños, porque es diferente pues dar clases a niños y niñas de estos sectores, ¿no? Tiene otro matiz también, sobre todo que tengan, decía yo, esta visión de actividad social también. Y bueno, entonces ahí fue el tema de que siguió creciendo y buscando nuevas metodologías. Dimos con la metodología de la lengua materna. ¿Cómo funciona? Entonces llegó un momento en que igual, buscando profe de violín, y un momento del programa en que los niños querían tocar, pero no les atraía tanto el tema de la teoría musical. Entonces vino un compañero, Juanito Ruales, a conocer el INEP y dijo, bueno, este espacio, o sea, su acción va muy de la mano con, decía, una metodología que yo conozco y que es eso, o sea, es lo que el INEP es, o sea, que busca formar seres humanos primero, o sea, es la construcción del ser humano integral, feliz, con confianza, ¿sí?, en sí mismos. Entonces, el método Suzuki es eso, la filosofía Suzuki justo busca decirnos, y yo me acuerdo de esa época, decía, qué interesante. Bueno, pero Juanito, ¿quieres venir a dar clases? Algo así era en esa época. Decía, sí, claro, yo puedo venir, qué sé yo, 2 días venía Juanito al inicio. Y comenzábamos a ver que venían los papás a las clases, nosotros así, qué raro, así que vengan los papás a las clases de violín. Y que los niños y niñas empezaban a tocar tan rápido y bien, y se presentaban en las mingas, porque siempre hay mingas en el INEP cada mes, con el barrio, y tocaban los niños de ahí, y claro, y a mí me impactaba mucho porque me pedían que les acompañe al piano. Yo decía, pero ¿cómo pueden estar tocando ya así después de tan poco tiempo? Y sobre todo, súper felices, y los papás de ahí. Y Juanito nos decía, es el método, es el método. ¿Quieren saber más? Hay que capacitarse. Entonces ahí cuando ya nos picó mucho el bichito, dijimos, ok, tomemos los cursos. Y fue en el 2011 que viajó un grupo a Lima, al Festival Suzuki de Lima. Yo no pude viajar por complicaciones de mi embarazo en ese mes. Y regresaron de Lima los compañeros que viajaron y me decían, André, esto es lo que estábamos buscando. Es lo que empata con lo que el INEP es, porque la filosofía Suzuki se la conoce así por el doctor Suzuki, que la difundió pues en los 50, pero él denominó a su filosofía la filosofía de la lengua materna, o desarrollo, o educación del talento, o desarrollo de la habilidad. ¿Por qué? Porque él en algún momento de su vida, el doctor Suzuki se dio cuenta de que todos los niños del Japón, de su país, hablan japonés. Entonces puede ser algo tan obvio como pensar que los niños del Ecuador hablan español, pero si nos detenemos como que a masticar las complejidades que implican aprender un idioma, ¿sí? Alguien que realmente se pone a aprender un segundo idioma se da cuenta. Claro. Lo que ello implica, o sea, que aprender vocabulario, sintaxis, gramática, fonología. Es complejísimo y es impresionante que en un cerebro chiquitito de 3 años ya manejes un sistema tan complejo como es el lenguaje. Es fascinante. Exactamente. Es lo que yo me imagino que el doctor Suzuki dijo, wow, o sea, todo este sistema, y sobre todo el idioma japonés, y decía, y todos sus dialectos, su alfabeto, y los niños y niñas lo manejan. Es como tú dices, a los 3, 4 años son expertos, decía él, en su lengua materna. Y pues después empieza naturalmente el proceso de la lectoescritura. Decía, a ver, entonces esto nos demuestra como humanidad todo el potencial con que todo ser humano nace, todos, sin excepción. Porque él también tuvo un inicio de estudio del violín ya tardío, entre comillas, a los 17 años.
pero se dio cuenta, no, o sea, él quería trabajar con los niños huérfanos de su país de la Segunda Guerra Mundial y quería buscar justamente algo que les llegue a todos, ¿no? Y que todos puedan. Decía, no, es que todos los niños nacen con el potencial, listo, la lengua materna nos demuestra eso. Y comienza a investigar a profundidad, por eso hay una linda entrevista que después te puedo pasar el link. Es un documental y sale ahí, se llama Educados por Amor. Está en YouTube y sale un momento Howard Gardner, que tú lo debes conocer, del autor de las inteligencias múltiples. Entonces sale Howard Gardner y decía, bueno, es que lo que pasa es que el doctor Suzuki se tomó muy en serio todo el tema de, a ver, ¿Qué elementos juegan para que un niño absorba y aprenda su lengua materna? Entonces se tomó muy en serio todo eso y lo traslada pues a la música. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Desde el vientre de la madre ya percibe los sonidos de su mamá, percibe los sonidos de su entorno. Cuando nace, está rodeado de un entorno donde todos están hablando. No es que yo digo, a ver, ahorita no voy a hablar o no sé, sino que el idioma está presente, le cantamos. Por eso es tan importante esta educación con las madres y las familias, es decir, cántenles a sus hijos, conversen con sus bebés, desde que están en la pancita, les digo yo, hablen porque esas frecuencias le llegan al oído y está comprobado. Justo estaba estudiando un artículo hace 2 noches de las neurociencias y decían, sí, 24, 30 semanas de gestación y está absorbiendo. Y por eso las sinapsis se dan con tanta rapidez, pues desde que el niño nace hasta los 5 añitos hay que aprovechar. Entonces están hablando, el niño está ahí jugando. No empezamos nosotros a enseñarle el vocabulario, el alfabeto. No lo hacemos, o sea, jamás pensaríamos a un bebé empezarle a enseñar a mamá con las letras o con gramática y explicación. Entonces el doctor Suzuki empieza a estudiar todo esto y comienza a desarrollar su filosofía y posterior método. Una filosofía que el primero, al darse cuenta del enorme potencial que todos tienen, todos y todas, él dice todos y todas, incluso niños, niñas que nacen con alguna discapacidad auditiva, con terapia, con ayuda, llegan a un nivel de hablar o de entender, de comunicarse. Es lo mismo, decía, con la música o con cualquier cosa, yo diría yo. Entonces comienza a decir, bueno, entonces esta filosofía de una educación musical diferente se enfoca primero en que todos y todas pueden. No existe esto de que tú tienes aptitud y tú no. Se basa en un profundo respeto al ser humano, diría yo, es otro pilar de la filosofía. Porque una madre, un padre que tienen a un bebé, jamás van a pensar en que, a ver, al año tiene que dominar 10 palabras. Y si no, castigo. No, o más bien es una celebración cuando empieza a decir sus primeros balbuceos, incluso es una felicidad. Entonces, respetamos el ritmo, respetamos el proceso, respetamos esas cualidades únicas de cada uno, cada una. Nos enfocamos siempre en los logros del niño, del joven, del adulto. Y se basa sobre todo en este deseo del doctor Suzuki de formar seres humanos con corazón noble. Él decía que un corazón noble puede transformar el mundo y trabajando juntos podemos cambiar el mundo. Entonces, y es algo muy interesante porque en estos años de realmente ir interiorizando qué significa construirnos como personas nobles. Es una palabra bien grande, una palabra bien grande que involucra una transformación de corazón de uno primero, digo yo. O sea, yo sufrí un volcamiento de mi corazón cuando conocí de esto y involucra creer, sí, todos pueden, todos, y en algún momento todos van a tocar. Algunos por sus características llegarán a cierto nivel, otros a otro nivel, todo depende, pero todos van a poder, todos van a disfrutar y ser felices. Y sobre todo buscamos personas, y ligando con lo de Janet, que sean personas de paz, sí, personas que no compitan con el otro. Por eso la filosofía de Suzuki también busca la cooperación, no la competencia. No hay concursos, no se busca quién es el mejor, sino que todos toquemos juntos, los grandes con los chiquitos. Por eso los papás están presentes, algunos padres también aprenden en el camino a tocar. Y les vemos y son jóvenes que son respetuosos. Sí, yo me he llevado muchas lecciones estos años. En el año de la pandemia justo me metí a hacer una maestría en lo que ya me gusta, en pedagogía musical. Y en mi trabajo de fin de máster hice este estudio de casos, ¿no? Con 20 familias del programa de cómo les ha aportado en su autoestima el método. Y de ahí salieron un montón de cosas, entre ellas esto de que algunos padres me decían, es que compa Andreita, yo al inicio no pensé que mi hijo iba a poder
así. O sea, yo le puse porque, por ejemplo, la mamá de un guitarrista decía, él tenía problemas de agresividad. Era muy violento este joven. Yo me acuerdo cuando estaba en séptimo, ¿no? Séptimo, octavo, súper violento, súper violento. Decís que y la psicóloga me dijo que le pongan algo de deportes o de música. Entonces, yo cuando vine y supe del programa me decía, yo dije, no va a poder. Pero fue un aprendizaje para mí, me decía la mamá. Y ahora yo le veo a Justin y siempre me saluda, ayuda, qué sé yo, cuando hay ensayo a meter los pianos, a guardar los pianos. Es muy chistoso. Y toca increíble, o sea, ya es como que la colita de la cometa, que toca increíble, toca increíble. Qué inspirador. Yo alguna vez también te había escuchado sobre el método y me quedó resonando algo sobre quién te enseña, como que es importante esta admiración por quien te enseña. ¿Quieres contar un poquito? Claro, bueno, nosotros creo que también procuramos hacer, digo yo, un homenaje, para mí es un homenaje a nuestros maestros y maestras Suzuki, porque creo que todos, ahorita sí, no me equivoco, o casi todos, tal vez unas 2 personas son la excepción, todos somos músicos clásicos, o sea, como diría nuestra querida maestra Caroline, los sobrevivientes. Porque es muy duro florecer en el sistema de formación musical a la dura, o sea, es difícil. Yo tengo varias compañeras que siempre se recuerdan con pena su paso por el conservatorio. Tortuoso. Casi. Eso, con muchas lágrimas, sintiéndose que no valen. Es el lado oscuro, digo yo, de este mundo. De hecho, una de ellas ahora es Madre Suzuki, le doy clases a la hijita. Y siento que a través de ella ha sanado muchas cosas, porque ella me decía, es que yo tenía como que, no, el piano, no. Y saber que mi Emi decía quería, para ella también ha sido un proceso sanador de su propio trauma del conservatorio. Entonces, nosotros para poder ser profesoras Suzuki, es un proceso de capacitación bien exigente a todo nivel. Primero, porque cuando tú tomas el primer curso, con cualquier maestro, maestra capacitador, porque igual para ser maestro capacitador, o sea, capacitador de profesores y profesoras, es un camino de años que cumplen los teacher trainers, se les dice en inglés, ¿no? Años, pero sobre todo yo les veo a ellos como luces, tienen un corazón demasiado luminoso y sus enseñanzas son las que nosotros honramos al recrear con profunda convicción, compromiso, cariño, el método con los niños, niñas, jóvenes y adultos, porque tenemos de todas las edades. Entonces, yo siento en lo personal que también esa es una fortaleza que tenemos en el INEP, en nuestro programa, porque el equipo que se ha ido forjando en estos años vibra con esa sensación y sobre todo la convicción de que estamos transformando vidas por medio de la música. Y de honrar las enseñanzas que recibimos de nuestros maestros y maestras, porque sabemos cuánto han recorrido para pasarnos todos sus conocimientos, todas sus reflexiones. Y eso es algo que también para mí es un tesoro que en este mundo, porque en el mundo tradicional de la música, más bien hay cierto recelo con mostrar tu trabajo. O sea, si tú tienes buenos resultados, es como que... O el método, o... Sí, o sea, yo tengo esto y tengo buenos resultados. Y hay un recelo de compartir y de mostrar, hay un recelo. Aquí es todo lo contrario. Entonces, si tú ves que, wow, me está funcionando esto para enseñarle a los niños a que rapidito aprendan cucú, no sé, con las 2 manos juntas, o este tema que involucra arpegios o tal cosa, ¿cuándo comparto? Así, o a ver, hagamos reunión y veamos cómo tú enseñas, cómo yo lo hago, y vamos compartiendo. Entonces, es ese homenaje que te digo, porque de lo contrario no podríamos palpar esta transformación que vemos en los jóvenes, en los niños, en sus familias, por medio de la música. Yo en estas entrevistas con los padres y madres he recibido testimonios desde que, o sea, el estudiar el piano les ha dado a mis hijas otra visión de la vida. Otra madre me decía, es que mi hijo me dijo, mamá, es que si yo pude presentarme en este concierto, voy a poder hacer cualquier cosa en mi vida. O sea, cero límites. Exacto, o sea, es que si yo pude esto, puedo esto y mucho más. En un concierto de una joven, me acuerdo,
su hermano ahorita estudia violín, la mamá se paró en su recital de grado de la joven y decía, es que compañeros, compañeras, yo quiero agradecerles porque el INEPE y la música le ha traído dignidad a mi hija. Y para mí eso me resuena todos los días. ¡Qué locura! Sí. Y digo, a ver, ese es el homenaje que estamos dando ahora con estos frutos también. Entonces hay esa relación tan fraterna que tenemos con los docentes con los chicos, chicas, con sus familias. Muy fraterna. Me habías contado que la familia, el papá, mamá o algún familiar está siempre involucrado en las clases, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Justamente, Dani, si uno comienza a pensar en un bebé que recién nace, está rodeado por su familia. Entonces, para que pueda interiorizar su lengua materna, debe haber personas a su alrededor que también le proporcionen ese entorno. Es por eso que también una de las reflexiones de la filosofía y del método, ya como para que tengan éxito, entre comillas, el éxito que se entienda como que funciona ahí y podemos ver las luces después, es que muy conscientemente nosotros, nosotras, adultos alrededor de los chicos, muy conscientemente generamos el entorno para que los niños y niñas inconscientemente absorban, aprendan, jueguen, sin darse cuenta, están absorbiendo cuestiones rítmicas, cuestiones de pulso, cuestiones de afinación y más que eso, están aprendiendo a esperar, a escuchar desde chiquitos. Por eso me encanta el programa de estimulación, porque desde chiquitos que tocamos decimos, a ver, entonces toca, qué sé yo, Carlitos, ¡ting! ¡Bravo! Un aplauso, nos alegramos por el logro de los demás. Sí, o sea, son cosas que parecerían tan chiquitas, pero que tienen un alto impacto, porque tú te imaginas, Dani, estos niños y niñas creciendo en un ambiente desde tan tiernas edades, donde soy feliz con mi familia porque están ahí, tocamos juntos y nos reímos, y le veo a mi papá que también se equivocó, o sea, o a mi maestra que se equivocó y se ríe. Y al inicio hay niños, justo estaba observando un taller, que le damos, qué sé yo, un juguetito o un títere para hacer y no quieren pasarle al compañerito de al lado. Y a veces lloran, pero cuando lo logra se le aplaude y se le abraza. Y vamos viendo ese cambio de que, claro, es que si me aplauden por algo, yo me siento bien que me aplaudan y me feliciten, lo voy a querer hacer otra vez. Entonces comparto. ¿Sí? Y me da gusto. Y eso, o sea, que estamos en solidaridad, cuidando mis instrumentos, porque yo mismo guardo, yo mismo doblo. Otro gran logro cuando los bebés comienzan a doblar solito los pañuelos. Imagínate ese impacto cuando crezcan y sean adultos con ese corazón desde tan chiquitos, ¿no? Que es lo que básicamente es el legado que tenemos nosotros como profesores. Tenemos en nuestras manos estas semillitas. ¿Cómo queremos que florezcan? Entonces él decía, si es que el niño está rodeado de esto, imagínense, quizás no habría guerras, decía, si se le rodea a los niños de tanto amor. Si tenemos esa conciencia como adultos, por eso es también un trabajo interesante con la familia, como tú decías. Es vital. Si le dejamos un bebé solo, igual estaba viendo un video del tema de las neurociencias, es increíble cómo los niños acunados, los niños que han sido cantados, abrazados de chiquitos, cómo reaccionan ante el juego, ante unos cubos, ante cosas así con tanta curiosidad y comienzan a hacer, versus otros niños que quizás con madre, padre ausentes, que han estado solitos, mucho lloro, o sea, sintiéndose así, casi no tienen espíritu de curiosidad, de ver cómo armar un bloque, cosas así. Entonces, al nosotros pensar, ¿qué hacemos los adultos y adultas en el entorno de nuestros peques? Decimos, es vital nuestra presencia. Primero, para crear el entorno. ¿Qué queremos? Que estén los libros ahí, que agarren los libros, cantar con ellos, jugar, estar, ¿sí? Con nuestros bebés, recitar poesías. Y eso va a cambiar muchas cosas en su cerebro y en su corazón. Por eso están los papás, porque sabemos que son el pilar para lo que decimos del triángulo Suzuki, que está el niño, la niña, el joven arriba, abajo, en la base, docentes, que vamos guiando. Por eso también, como te digo, es un cambio de corazón nuestro para saber guiar a las familias. Es muy, muy, muy interesante también buscar esos caminos, porque, y yo te digo también, siendo yo mamá Suzuki, o sea, una cosa es ser profesora, otra cosa ya ver en mi hija cosas que yo he leído y digo, wow, o sea, ahí está.
Claro, es una transformación súper profunda, ¿no? Supongo además, viniendo de sectores más populares, en donde hay menos herramientas a veces de comunicación no violenta, de tener estrategias para tener unas relaciones más armónicas, ¿no? Entonces, qué lindo saber que si transformamos a los niños podemos influir también en su entorno. Totalmente. Yo he recibido 2 mamás, dice, es que Andreita, me decían, he descubierto cosas de mi propia maternidad que no sabía. Digo, yo también, yo también, sí. ¿Sientes que el método Suzuki ha influido en algo al INEPE en general? Totalmente. Sabes que cuando empezamos a palpar estas bondades, todos los compañeros y compañeras del INEPE dijeron, es que este es el espíritu de Freire y de Suzuki juntos. Entonces, sí, yo siempre digo, bueno, Suzuki y Freire, si se hubieran conocido, habrían sido buenos amigos, muy buenos amigos. De hecho, en algún momento voy a compartir, quiero hacerle como en forma de un artículo, el diálogo de saberes, le llamé yo, Shinichi Suzuki y Pablo Freire, en la propuesta del INEPE. Entonces, es muy interesante porque las compañeras y compañeros al palpar esto, decíamos, no, es que esto tenemos que tener el perfume freireano y suzukiano en todas las áreas. Porque, nuevamente, si uno comienza a masticar lo que Freire decía, lo que Suzuki decía, sus enseñanzas van mucho más allá de enseñar una materia o de enseñar, en nuestro caso, un instrumento. Es una filosofía de la vida misma. Entonces, al nosotros vibrar en coherencia, por eso para mí también ha sido un ejercicio muy personal, eso ya muy personal, ser coherente en mi vida. Porque si yo digo, bueno, estoy formando corazones nobles, debo yo ser una persona que también procure irradiar eso, no solo en mis clases, conmigo misma y hacia el mundo entero, hacia los demás, si cruzo la calle, voy a la tienda, no sé. Ahora el INEPE respira música, me saben decir. Entonces me decían, bueno, compas, es que vamos a un pasillo y oímos música. O vamos a alguna coordinación y las compañeras están planificando su taller y decían, ¿qué decía Suzuki? ¿Y qué decía Freire? Entonces, cierto que, sí. Entonces siempre está presente. Y bueno, eso, o sea, tú vas y es lindo respirar eso y compartir eso. Muchas docentes ahora también están tomando sus clases de instrumento o van al coro. ¡Qué hermoso! No sé. Ajá. ¿Cómo se ve la malla pedagógica del INEPE con todas estas transformaciones? ¿Cuáles son las diferencias con un instituto convencional? Claro, yo diría, trabajar en el INEPE, y eso te hablo porque yo también he sido docente de aula, ¿no? Y cada año hay este ejercicio para todo el grupo de docentes del INEPE de ver, primero, ¿qué características tienen los niños y jóvenes de hoy? Uh-huh. Primero eso. Justo por eso te preguntaba cómo se ve, porque mencionaste un poquito sobre el yoga y otras materias, pero me queda esa curiosidad. Claro, entonces decíamos, son niños, jóvenes de estas características, hipertecnologizados, que a veces pasan súper aislados de los demás, qué sé yo. Por eso también el contacto con la tierra, decíamos, bueno, primero eso, el quién es, como decía Pablo Freire, si dominamos el quién es, ahí como que ya está un buen tramo recorrido. ¿Qué necesitan ahora saber los niños y niñas jóvenes en la actualidad? Como para poner en práctica las ciencias en cosas concretas que ellos necesitan ahora. Sí. Y humanamente, ¿qué necesitamos ahora? Por eso el tema de la pandemia ha sacudido un montón de cosas para tratar las cuestiones emocionales, sobre todo. Entonces, con estos, diría yo, puntos que cruzan o son transversales en el tema curricular, se ven, en la propuesta. Viene la parte del estudio. Estudiamos qué propone el Ministerio de Educación. Yo soy profesora de 7º. ¿Qué propone el Ministerio para Ciencias de la Vida? Para Mate. ¿Qué propone Finlandia? En algún momento estudiamos. Ahí viene también el espíritu de mi mami, que siempre está buscando y dice, compas, les traje esta lectura, les traje esta experiencia, estas experiencias de estudio, les propongo estudiar este texto que guíe nuestro proceso, de este año. He encontrado otro texto que puede guiar. Algún rato estudiamos a Goleman de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo? Y toda esa sed, diría yo, ¿no? De investigar y de ver qué más. Entonces, todos estos temas del estudio de las características, del estudio de qué
propone el Estado? ¿Qué proponen otras experiencias a nivel de Latinoamérica o del mundo? ¡Ay! ¿Qué proponemos como INEP? A ver, ¿qué podemos tomar? Entonces, a partir de también nuestra experiencia, y vamos construyendo el currículo. Entonces, es un currículo que se va refrescando año tras año, que dijimos, sí, miren, el año anterior funcionó mucho este proyecto del laboratorio, el proyecto del metro cuadrado, qué sé yo, que cada niño, cada niña vaya al huerto, tenga su metro cuadrado, y ahí haga observación para ciencias de la vida, vea el tema de ángulos y cosas para matemáticas, y no sé, y regrese con su lechuga a la casa, o sea, y siembre y sepa que de dónde viene también, porque, digamos, ejes transversales del cuidado de la vida, la gratitud hacia la Pachamama, que decimos que nos da sus productos, y que los niños, o sea, a mí me emocionaba ver cuando mi hija regresaba a la casa con sus zanahorias, con sus remolachas, y saber que estuvo en el huerto y sembrando, y saber que cuánto cuesta tener un plato de comida frente a nosotros. O sea, son cosas que, como te digo, van más allá, van más allá. Entonces nos interesa sobre todo eso. Y así se van construyendo. Entonces decimos, a ver, este año están los jóvenes interesados. Por ejemplo, ahora me enteré igual sobre el origen del universo y del cosmos. A ver, entonces, vamos planificando los talleres en torno a eso y vamos introduciendo los contenidos y toda esta malla que también deben saber, sí, X contenidos, pero de otra forma, respetando también los intereses con los que vienen ahora. Y así se van construyendo. Año tras año los currículos se van refrescando. Decimos, bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Ya en su momento hicimos Kundalini Yoga. Ahora están los jóvenes, pero con una energía tenaz. Sabemos que el compa Andrés Cobo es campeón de judo. Hagamos judo con los jóvenes. Están haciendo judo ahora porque están con esa energía los chicos. ¿Y sientes que hay una energía por generaciones? Parecería, sí. O por momentos, no sé, sociales. O sea, ahora son los niños que estuvieron encerrados 2 años en la casa y que vienen así, con esa energía, y que tenemos que aprovechar. Entonces vamos a hacer deportes, vamos a hacer el judo. Ya en su momento sí, hacemos yoga un ratito en la gimnasia matutina, por eso hacemos todas las mañanas la gimnasia matutina, pero para canalizar esa energía, más movimiento, más así, ya no, y su momento también de meditación y todo. Entonces cada año también vamos estudiando qué más. En los talleres multiedad, ya quieren bailar, la danza, el básquet, la pintura, bueno, las manualidades que les gusta. Ajá, y se vaya canalizando. Supongo que en base a todas estas necesidades también se ha modificado la infraestructura del INEP. Sí. ¿Cómo le ves diferente a otros espacios educativos? Bueno, estamos en un punto de la ciudad, en primer lugar, diría yo, muy privilegiado, porque al ser una zona urbano marginal, fuera del casco, digamos, urbano, a 3.100 metros, es un barrio con mucha historia, primero. Es un barrio donde tienes un bosque hermoso que ahora es ya reserva ecológica. Se logró que esas 320 hectáreas sean declaradas reserva. Se han reforestado muchas especies andinas con los chicos, con la comunidad. Entonces, desde lo que te contaba de la casita de chocolate hasta lo que ahora es... Bueno, es un espacio muy, muy lindo. Es un espacio, sobre todo, buscando lo mejor para estos niños, estos jóvenes que se lo merecen. Siempre ha sido también un punto de diálogo, el tema de que por qué el hecho de tener limitados recursos económicos signifique tener mala educación o tener una infraestructura mala, material malo. Entonces siempre el INEP en todos sus años de vida ha hecho ese esfuerzo por aplicar proyectos, buscar financiamiento para la infraestructura, para tener un aula de yoga, para tener el aula del tatami, en su momento el comedor, que te comentaba, o sea, vimos, el tema alimentación es vital para estas familias. Ellos llegan sin desayuno y regresan a su casa y no tienen almuerzo. Entonces, vemos maneras de cómo darle, el espacio del comedor para que tenga su desayuno, acaba clases de almuerzo y ya sabemos que se va con la barriguita llena a la casa, o sea, algo así. Entonces, en algún momento el comedor era igual una casita ya con muchas goteras, entraba el viento, me acuerdo muy claramente. Y dijimos, no. O sea, el INEP dijo, necesitamos una infraestructura mejor para el comedor, porque es un proyecto que también tiene alto impacto. Busquemos recursos, busquemos financiamiento.
el programa de música empezó a crecer, vimos el impacto que tenía. No teníamos aulas para enseñar, empezamos a veces enseñando en el pasillo, en la cancha de básquet, no sé, en la terraza, en el centro médico. Me acuerdo que metimos el teclado en su momento. No, ya está creciendo. Busquemos financiamiento para construir aulas para el programa. Entonces, no ha habido como que una limitante en ese sentido, sino más bien el contrario. Decimos, bueno, a pesar de la difícil situación económica, a veces hemos estado impagos, qué sé yo, 2, 3 meses, sigamos buscando, tenemos el huerto, vamos a tener que comer, entonces sí ha sido todo un tema ese. Y ahora que lo mencionas, ¿cómo se sostiene el INEP económicamente? Bueno, en el inicio del INEP como tal, había primero este trabajo voluntario. O sea, todo lo que te comentaba de los talleres y todo no era pagado, era por pura convicción de los miembros del grupo fundador del INEP. Después, cuando ya empezó la escuela, en ese año se presentó una sistematización justamente de un proceso vivido mediante talleres del INEP en un concurso que les habían sugerido postular. Y el INEP gana este concurso y gana unos fondos, ¿sí? Y comienza a tener estos fondos. Entonces, uno de estos también momentos en que se sostuvo el INEP fue cuando la Embajada de Canadá también, que es la persona o digamos la entidad que llama a este concurso, era de proyectos, justamente. Entonces presentan la sistematización, gana el INEP esto, y entiendo que la Embajada de Canadá pagaba a 2 personas para que evaluara los proyectos que ellos apoyaban a nivel nacional, y eran salarios bien altos. Entonces, con estos 2 fondos de estos 2 salarios, se pagaban los salarios de todo el equipo de ese entonces. Pero te digo que es una cuestión altruista bien y de servicio y de entrega, así por sobre todo. No cualquiera hace eso. Si tú tienes una gallinita de huevos de oro, dices, ya me hago rico y ya está mi vida hecha, básicamente. Entonces eso duró algunos años, creo que 5 o 6 años, y después ahí se vio el INEP enfrentado a que ya se nos acabó este financiamiento, las familias no pagaban nada. Se hizo una asamblea, yo me acuerdo que estaba en la escuela en esa época, se hizo una asamblea con todos los padres de esa época, que no eran muchos, y ahí surgió esta visión de que haya la contribución de mensualidades diferenciadas, tomando en cuenta las posibilidades de cada familia. Comienza esto y a la par, por eso es que te comentaba que yo siempre digo que la vida es generosa, una compañera, lastimosamente falleció también ella hace bastantes años ya, trabajaba en la DINASE, que hacía construcciones escolares en esos años, los 90 te hablo, conoce el INEP y dice, bueno, yo tengo una persona que le encantaría comentar esto a su organización que está en Francia, le encantaría apoyar un proyecto de este tipo. Entonces nos contacta con Partage, que es esta asociación en Francia, y que comulgamos también con sus principios, porque también es una asociación que respeta, o sea, no impone sus objetivos ni todo, así tienen que hacer, sino ve que es una propuesta que da sus frutos, que tiene resultados, que tiene convicción, compromiso. Y ellos valoran eso y valoramos mucho también de ellos ese tema de respetar nuestra autonomía en ese sentido. Conocen y se genera esta relación interinstitucional con Partage, que ya tiene bastante tiempo, creo desde el 95 te hablo, y se trabaja por medio de apadrinamiento. Entonces de ellos allá se encargan de hacer muchas campañas, algo muy duro también, eso también pudimos palpar, que es algo muy duro porque no cualquiera tampoco, sin conocer una experiencia, da de su bolsillo para apoyar algo que no conoces. Entonces, la mayoría de madrinas y padrinos son jubilados, viejitos, viejitas, que de alguna manera dicen, bueno, quiero retribuir lo que la vida me ha dado, y contribuyen. Entonces, ¿y apadrinan o amadrinan a un guagua en específico o al proyecto en general? Las dos cosas. Entonces hay padrinos y madrinas que dicen, yo quiero apadrinar un niño o aportar la educación de un niño, y ese niño, por eso hay cada vez hacen sus cartas, sus dibujos que se mandan. Hay padrinos y madrinas que dicen, no, yo no quiero a un niño, sino todo el proyecto, y doy mi contribución mensual. Entonces, básicamente del presupuesto del INEP, lo que apoya Partage, hicimos en la última asamblea, es el 50%.
Es bastante. Es bastante, porque realmente lo que pagan las familias es muy simbólico. Y eso cubre el otro 50. Eso, como te decía, también hay mucho aporte voluntario, es decir, actividades que no son remuneradas. Por ejemplo, actividades de dirección, de coordinaciones no son remuneradas. Entonces, tú no ves salarios estrepitosos como en una compañía o lugar X donde el director ejecutivo tiene un salariazo, luego viene el siguiente, porque es una organización no piramidal. En el INEP su estructura organizativa es totalmente horizontal y por redes de coordinaciones. Y es así como también compañeras se van empoderando y luego son coordinaciones de otras áreas. Entonces, este tipo de actividades también de formación docente, los cursos en línea que damos de formación docente, también un poquito de fuente de ingreso. Ahora tenemos este proyecto ya aprobado de Instituto Superior Pedagógico, entonces ya vamos a poder entregar tecnologías. ¡Wow! Sí, desde marzo, en 3 carreras, en educación inicial, educación musical y educación básica. ¡Qué maravilloso! Sí, ¡Felicitaciones! Gracias, sí, fue un regalazo en medio de todo lo de la pandemia. Esta aprobación que ha sido una lucha de años porque decimos, a ver, necesitamos, sobre todo en esta reflexión que tú decías de quién enseña, ¿sí? O quién es la persona que te enseña. Decíamos, a ver, un maestro, una maestra que tenga una visión diferente puede generar un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces decíamos, a ver, ¿cómo podemos tener más maestros, más maestras? Ya, un punto fue lo de los cursos virtuales, del entorno virtual de aprendizaje, pero ahora necesitamos algo más, también con una titulación que venga del INEP. Es un sueño tener la Universidad de la Educación Popular, les estaba pensando algo así, como para tener licenciaturas, maestrías en educación popular, en estas líneas, ¿no? De la matemática inductiva y todas estas otras líneas. Pero ya con esta experiencia en las aulas, porque para nosotros son nuestros laboratorios, las aulas ahí en vivo, lo del programa Suzuki, la recreación de la metodología de Freire con niños, niñas en todos estos años, entonces desemboca en estas 3 carreras, que ya desde marzo pues ya vamos a tener tecnologías para docentes de aula. Qué lindo, es tan integral, ¿no? Sí. Entonces otra fuente de ingresos que queremos ver cómo resulta. Ajá. Me surgía también la duda, ahora que hablaste un poco de cómo se organiza y que es por coordinaciones y de manera más horizontal, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Hay alguna cabeza que va guiando el proceso? Yo tuve el honor de conocer a tu mami y creo que no sé cómo funciona, pero es, como tú dices, una lumbrera que va alumbrando el camino. Ella, sin querer, guía un poco los procesos o no tanto. ¿Cómo funciona? Sí, es algo, como te digo, también que se ha dado de forma muy orgánica el proceso de las redes de coordinaciones y de estas personas que en algún momento les llamamos nosotros del equipo asesor, les decíamos de estos compañeros, compañeras que están toda la vida. Algunos de ellos ya se jubilaron de ellas, pero están ahí. O sea, sabemos que contamos con ellos y ellas. Entonces, las personas con más experiencia, así funciona, ¿no? La red de coordinación. Las personas con más experiencia van guiando a un equipo, ¿sí? Entonces, van guiando en lo pedagógico, en lo administrativo también. Por ejemplo, ahora ya hay otras cabezas en el área administrativa y financiera. Entonces decimos, bueno, estas personas con esta experiencia acumulada forman a estas otras personas que después de X años siendo formadas comienzan a replicar ya sea en el aula, ya sea con otras docentes, ya sea con otro equipo de compañeros y compañeras del INEP. Y es así que también, quieras o no, garantizas la continuidad de la propuesta, sabiendo que tú no puedes vivir para siempre, por así decirlo. Entonces, ahora tenemos una nueva generación, que somos nosotros, básicamente, que hemos absorbido de estos compañeros y compañeras y seguimos aprendiendo porque siguen estando ahí. Y ahora nosotros y nosotras estamos coordinando a otros compañeros y compañeras que están ahora empapándose, aprendiendo y que de seguro en algún momento pues pasaremos la posta. Y es algo muy lindo porque esto se ve desde el tema de la dirección ejecutiva, el consejo directivo con compañeros que se apoyan entre sí. Pero siempre hay estas guías, ¿no? Que son los compas con más experiencia que están ahí también recordándonos cosas que a veces en el camino nos tropezamos, nos olvidamos y están ahí.
Entonces es algo muy bonito también porque nos vemos y por eso decimos el llamarnos compañero y compañera en el INEP es también algo muy profundo, es un símbolo de cariño, es un símbolo de verme en ti también, en el otro, lo que yo soy, también mis oscuridades y construirnos juntos y es una opción de vida el tomar ese camino. Qué lindo. En algunos mensajes por el Instagram preguntábamos qué te preguntarían a ti y surgieron estas dudas como de una lista cortita de qué tomar en cuenta para que el proyecto se mantenga integral, holístico. ¿Tú qué dirías? ¿Tienes como alguna guía diaria donde dices no me puedo olvidar de estas cosas que son la prioridad? Es una muy buena pregunta. Bueno, también en mi caso, como te comentaba Dani, al haber estado ahí toda mi vida, ha sido parte de mi propia construcción como persona, básicamente. Pero en estos años también de trabajar con los compañeros, las compañeras, tanto docentes nuevos que se van integrando, familias, los mismos estudiantes, yo creo que en primera instancia, que es algo que nos recordamos todos en el INEP en primer lugar, es que es un espacio que busca siempre generar vida. Si tú quieres generar vida y mantener el proyecto viviente, no te vas a enfocar en cosas solo de la mente, por ejemplo, sino cómo hacer vibrar el corazón con un espíritu que quiera, yo quiero que mi hijo sea feliz, o yo quiero que mi comunidad crezca de esta forma, que no se quede estancada. Yo quiero que mi grupo salude, yo quiero que mis niños y niñas no se griten. O sea, cuando tú buscas la construcción del ser humano para generar más vida, es un recordatorio que está ahí. Por eso también dentro de los puntos de la misión del INEP es cuidar la vida en todas sus formas. Entonces, si tú tienes eso que te despiertas y agradeces en primer lugar, como respondiendo que me recuerdo a mí misma, estoy aquí, estoy viva, estoy aquí con mis niños y construyendo algo que a veces es duro, pero aquí estoy. Y honrar esa construcción creo que es una primera cosa. Otro pilar para mí, siento yo, que es tener esa coherencia que también nos llamamos todo el tiempo en el INEP, esa coherencia entre el sentir, pensar y actuar articulados, decimos nosotros. Pensar, sentir y actuar articuladamente me permite vivir con coherencia y trasladar eso a mis niños, a mis adolescentes. Si yo cuido la tierra, si yo cuido esta planta en el INEP, voy a trasladar eso a mi casa, a mi barrio, a mi ciudad. Son nuestros futuros líderes, estos pequeñitos, pequeñitas. Entonces, si yo tengo esa coherencia y no vivo solo en una burbuja, por así decirlo, en el INEP, y voy a mi casa y le grito a mi hija o soy irrespetuosa, no. Pensar, sentir y actuar articuladamente, construyéndonos como comunidad, porque como te decía, nos vemos en el otro todo el tiempo. Si vivimos con esa coherencia, yo siento que ahí se sostiene la propuesta totalmente y con convicción de que estamos transformando la sociedad todos los días desde que me despierto y hago mi ejercicio, mi estiramiento con los niños, hasta que me voy a dormir, incluso hasta que cuando sueño, no sé. Ajá. Como por así resumir algo que me resuena a mí todo el tiempo y que veo en el INEP vibrando todo el tiempo. Qué inspirador, Andrea. ¿Tienes algo más que nos quieras compartir sobre el INEP o sobre el método Suzuki, sobre el proyecto musical? Algo que nos pueda nutrir, para replicar, para inspirarnos. Bueno, compartirles que yo digo a veces es una utopía cuando nosotros pensamos, pero me acuerdo que conversando con una compañera de Argentina, no la conozco personalmente, solo por WhatsApp. Ella tiene un programa, sería lindo que se contacte, se llama Pedagogías Utopistas y tiene sus podcasts y su programa también en redes sociales. Es muy lindo, muy linda. Entonces, yo creo que, así como también decía John Lennon, si nos juntamos un montón de soñadores y seguimos creciendo ese sueño, porque a veces yo me he topado con personas que dicen, no vale la pena luchar. No vale la pena, es muy desgastante. Vivimos en un país con A, B, C, D, hasta la Z problemas. Y yo digo, a ver, si tomamos esas problemáticas, para mí más bien me da muchas razones para seguir levantándome y seguir haciendo lo que hago
y seguir soñando en cómo puedo yo transformar más y transformarme más y generar más cosas para este pobre país que está tan adolorido. Porque si todo estuviera bien, tal vez no tendría sentido lo que estamos haciendo. Pero no, hoy tiene aún mucho más sentido. Entonces yo me despierto, escucho a veces las noticias tan dolorosas y digo, aquí hay otra razón más para luchar con más ganas. Entonces, si nos juntamos más personas a seguir vibrando así con el corazón, vamos a generar cosas extraordinarias. Muchísimas gracias, Andre, por todo tu tiempo y por compartirnos de corazón todo lo que has aprendido. Esperemos que inspire a muchas más personas a contactarse contigo, con el INEP, con la propuesta, a conectarse con la educación popular, con la música también. Gracias a ti, Dani, no, gracias a ti. Y sí, valga la pena también la invitación. Siempre está el INEP con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera venir, conocer. Hemos tenido muchos, incluso compañeros mochileros que se han enterado, han venido a dormir en el INEP y a compartir con los niños. Grupos de educadores, educadoras que quieren venir, intercambiamos experiencias, siempre nos gusta aprender también. Bienvenido siempre. Gracias, Andre. Espero que este proyecto inspire a muchísimas personas más también. Bueno, compañeras y compañeros de Radio Semilla, qué gusto compartir con ustedes. Esperamos encontrarnos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta luego. Buenas noches.